un 88% de familias viviendo en la extrema pobreza, miles de médicos y profesionales cubanos trabajando forzosamente en el exterior, la violación sistemática e impune de los derechos humanos. Eso es la Cuba de hoy. Después de 6 años de entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, cuyo punto clave era la mejora de los derechos humanos en la isla. Europa no puede seguir con los ojos cerrados. Tenemos que actuar, suspender el actual acuerdo y empezar una nueva política hacia la isla basada en el apoyo a la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos. Quiero enviar mi mensaje de apoyo a los cubanos que luchan por mejorar el futuro de su país. No estáis solos, os vamos a apoyar hasta que Cuba sea un país democrático. Muchas gracias. Aquí lo que es la cumbre de la hipocresía respecto a Cuba, diciendo que sí, lamentamos los presos comunes, pero hay que hablar mucho del bloqueo. No hay bloqueo, no hay ningún bloqueo, hay un embargo que no impide que sean los Estados Unidos los que están alimentando a Cuba. Cuba es una vergüenza para el mundo occidental y muy especialmente para la Unión Europea, donde tiene a muchísimos cómplices, que son los que mantienen a esa dictadura criminal, a una dictadura asesina que no solo aplasta desde hace 65 años a toda su población de una forma brutal, sino que extiende el veneno del narcoterrorismo por todo el continente y que ha logrado también crear esas situaciones sangrientas de tragedia y dictadura en otros países. No ha hecho más que exportar miseria, hambre, dolor, terrorismo y sangre. Eso es lo que ha hecho Cuba y aquí esto está lleno de protectores y el primer protector que debiera estar aquí se llama Borrell. Por eso es un escándalo Cuba y hace falta que acabemos con ese acuerdo indigno que encima financia esa dictadura asesina. Tras 2 años de infame invasión rusa sobre Ucrania, también tenemos que poner el foco en los aliados del Kremlin, en este caso en Cuba. Díaz-Canel sigue los pasos de Castro y llama a jóvenes e inocentes cubanos a filas para combatir en el ejército ruso, para combatir en suelo europeo. Así que a quienes no pueden matar de hambre dentro, los mata en la guerra fuera. Pero la similitud entre Rusia y Cuba es sólida. Hace una semana fue Navalny, pero hace 12 años los Castro asesinaron a Osvaldo Payá y a Harold Cepero. ¿Cuántos defensores de la libertad tienen que ser asesinados para darnos cuenta? ¿Quién va a ser el próximo de los 1.066 presos políticos del régimen cubano? ¿Mi buen amigo José Daniel Ferrer? Es una pena que el señor Borrell no esté aquí, pues es el único que puede entrar en la isla y llevar el mensaje de este Parlamento al que el régimen ha vetado la entrada. No puede haber acuerdo con criminales, no puede haber acuerdo con dictadores. Pongamos fin al acuerdo político. El Parlamento Europeo está con los cubanos, con los que orgullosamente defienden la causa de la libertad y la democracia. Es con estos cubanos con quien está y, sobre todo, con quien debe estar siempre realmente este Parlamento. Muchas gracias, presidente. Seguramente este es el último debate sobre Cuba en la presente legislatura. Mirando atrás podemos preguntarnos si se ha producido de verdad algún avance en los últimos años. El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba supuso un cambio en las relaciones jurídico-institucionales con la Unión, pero no ha conseguido mejorar la situación en la isla. Existe un deterioro muy grave de la situación económica y social. Cerca de un 88% de las familias estaría en situación de pobreza extrema. La represión política no hace más que aumentar, como me confirmaron recientemente representantes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Son ya más de 1.000 los presos políticos en el país. Y el nuevo Código Penal cubano del año pasado tampoco ha mejorado las cosas. El señor Borrell viajó a Cuba en mayo. El señor Gilmore lo hizo en noviembre. Sin embargo, no tenemos constancia de que se haya liberado ningún preso político desde entonces. Hace unas semanas, eurodiputados de diferentes grupos le dirigimos al alto representante una carta sumándonos a las iniciativas de los familiares que piden la liberación de todos los presos políticos y pasos concretos hacia el cambio democrático en el país. La legislatura se acaba, pero la situación en Cuba no ha mejorado en los últimos 6 años. No creo positivo el balance del acuerdo.
Debemos incrementar nuestra presión sobre el régimen, incluso estudiar la imposición de sanciones a los responsables de las persistentes violaciones de derechos humanos de los presos políticos. Termino. Me habría gustado que el señor Borrell nos hubiese acompañado hoy. Lamento su indisposición. Me sorprende, por otra parte, que hasta ahora no haya tomado la palabra ningún socialista español. Creo que la preocupante situación en Cuba merece la atención de todos los españoles.